Hola a todos. Vamos a hablar en esta cápsula sobre la úlcera péptica. La úlcera péptica es una erosión que se produce en la mucosa gástrica debido a un desequilibrio. Este desequilibrio se produce entre factores agresivos que pueden dañar esta mucosa y factores defensivos que produce la propia mucosa para protegerse. Las dos causas más importantes de la úlcera péptica son, por una parte, la causa farmacológica. Esta causa farmacológica es básicamente el consumo de un tipo de fármaco antiinflamatorio que se denomina AINE. Es un conjunto, por eso se pone en plural, los AINES. El ejemplo más conocido de AINE es el ibuprofeno. Por eso es perjudicial tomar ibuprofeno en exceso. La otra causa, que es de las más frecuentes y la que vamos a tratar en esta cápsula, es la causa infecciosa. La infección por microorganismos, concretamente por la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori es una bacteria con forma helicoidal y flagelos en su extremo que le permiten desplazarse. Existe una colonización por parte de esta bacteria del 50% de la población mundial. O sea, de cada 2 personas, una está colonizada por Helicobacter pylori. Esto, en principio, no es perjudicial, pero hay un pequeño porcentaje de estas personas en las que la colonización se convierte en infección. Esto ocurre cuando el número de bacterias crece y además establece una interacción negativa con el ambiente gástrico. Esto puede producir una gastritis crónica, lo más inmediato. También úlcera péptica, que es lo que vamos a ver a continuación. Y esta úlcera puede evolucionar hacia un cáncer gástrico si no se evita, no se trata. ¿De qué depende el nivel de patogenicidad de la Helicobacter pylori? Es decir, ¿de qué depende que una persona pase de ser colonizada por la Helicobacter pylori a ser infectada por la Helicobacter pylori? Hay una serie de factores que determinan esa patogenicidad. El primero de los factores depende del hospedador, o sea, de nosotros, de la persona que tiene esa colonización. Hay cosas en algunas personas que hacen que sean más propensas a ser infectadas por Helicobacter pylori. Y se ha demostrado que uno de esos factores es la capacidad inflamatoria. Hay personas que tienen una alta capacidad de inflamarse con estímulos inflamatorios. Esto hace que en caso de colonización y de infección por Helicobacter pylori tengan más probabilidad de desarrollar una úlcera. Otros factores son los factores medioambientales, que es lo que está en nuestro entorno. Por ejemplo, la dieta, por ejemplo, el tabaquismo hace que aumente el riesgo de infección por Helicobacter pylori y también la presencia de otros parásitos en la mucosa gástrica o duodenal, porque es ahí donde se producen esas infecciones. También la propia bacteria tiene factores que la hacen ser más infectiva, más fácil de producir una infección. Estos factores dependen de su estructura, también depende de la composición de sus flagelos y también de su composición enzimática. Hay cepas de bacterias Helicobacter que son más patogénicas. Si nos coloniza una cepa de este tipo, tenemos más posibilidad de tener una infección. Bueno, ¿y esa infección mediante qué mecanismo ocurre? Para eso tenemos primero que ver cómo funciona la mucosa gástrica. Tenemos aquí abajo un esquemita en el que vemos el epitelio gástrico, también valdría para el epitelio duodenal, y tenemos una capa de moco. Ese moco es un moco protector que producen las propias células de la mucosa y también bicarbonato producido por esas células y que hace que la capa de moco sea más básica por la zona cercana a las células que por la zona más lejana. Hay como un gradiente de acidez, de pH,
en esa barrera de moco. Esto protege a las células del ambiente ácido del estómago. Por otra parte, tenemos a nuestra Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori está en un principio en el ambiente gástrico que es muy ácido. ¿Cómo se protege? ¿Cómo hace para no ser atacada por ese ambiente ácido? Bueno, pues ella lo hace mediante una enzima que se llama ureasa y que está por toda su superficie. La ureasa convierte la urea en amoníaco. ¿De acuerdo? Entonces ese amoníaco se sitúa a todo su alrededor, formando como una especie de halo protector mucho más básico que el resto del entorno ácido donde está situada en ese momento la bacteria. Tiene un halo básico que le permite desplazarse por ese ambiente ácido del estómago. ¿De acuerdo? Eso gracias a la ureasa. Esto le permite a la bacteria poder desplazarse por el ambiente gástrico y entrar en contacto con la capa de moco. Una vez que esto ocurre, la bacteria, tenemos aquí, dibujamos la capa de moco protector. Bueno, pues cuando ya accede a esa capa de moco, la bacteria entra dentro y penetra por esa capa protectora de moco. Una vez que está dentro, ya ahí el ambiente de pH es mucho más básico, porque si nos acordamos había un gradiente de pH entre la parte más externa y la parte más interna. Entonces, conforme más se va acercando a la célula, más básico va encontrando el ambiente. De todas formas, recordamos que las bacterias siguen teniendo ese halo protector hecho básicamente de amoníaco producido gracias a la ureasa. Entonces las bacterias están protegidas del pH extremo que encontramos en el ambiente gástrico, ¿no? Aunque aquí ya haya muchos menos. ¿Esto qué produce? Esta entrada de la bacteria y toma de contacto de la bacteria con las células del epitelio, ¿qué produce? Bueno, pues como siempre, produce una inflamación. El epitelio llama mediante estímulos quimiotácticos a las células del sistema inmune, macrófagos, neutrófilos, monocitos, linfocitos, que producen citoquinas, factores inflamatorios y producen un ambiente inflamatorio que, como ya vosotros sabéis, es perjudicial para la bacteria, pero también para las propias células. Estas células empiezan a dañarse tanto por la bacteria como por el ambiente inflamatorio. Y al dañarse, dejan de producir el moco protector. Se queda una zona en la que ya no hay ese moco y puede ser atacada la mucosa por el ácido. De hecho, las células terminan de morir y ese ataque ácido va bajando en profundidad y va afectando a las capas que están debajo del epitelio. Y eso es la úlcera péptica. De esta forma hemos visto todo el mecanismo por el cual esa úlcera péptica se produce. Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en la siguiente cápsula.